En el capítulo anterior, el general Antonio López de Santa Anna había recibido los refuerzos y Houston pasaba a la defensiva. Los mexicanos se la pasaron durante días cazando a los anglos por toda Texas. Parecía que todo iba bien, pero no tardaron en llegar los contratiempos. Samuel Houston, el general del ejército tejano, ordena volar los puentes y así obstaculizar el camino a los mexicanos. Las tropas de Santa Anna de pronto se encuentran en una inestabilidad durísima. El ambiente pantanoso atascaba los cañones y las carretas. Tenían que enfrentar los desastres del ejército anglosajón. Y por ello los mexicanos sufrían de tremendos retrasos. Los yanquis pronto iban a escapar a los Estados Unidos y debían ser detenidos cuanto antes. A Santa Anna le pasa lo mismo que a Napoleón en su invasión a Rusia, cuando éste tenía que marchar a Francia, debido a un golpe de estado en su contra, y tenía que llegar lo más pronto posible. Y ya que el ejército le ocasionaba tremendos retrasos, se adelantó con una pequeña columna para llegar cuanto antes a París. Santa Anna hace exactamente lo mismo para capturar a Houston. Este sin duda sería su primer error militar, ya que fue dejando soldados en el camino. Santa Anna y sus hombres estaban cansados, pero ese delirio de gloria que tenía el presidente no haría que se diera por vencido tan fácil. Pero muchos de sus oficiales empiezan a quejarse de que ya era un viaje demasiado largo, que ya no tenía caso capturar a Houston porque este ya estaba derrotado. Seguramente a estas alturas ya todos se encontraban en la nada, aislados de la sociedad y quizá al borde de la locura, al borde del delirio, de la incertidumbre, de la creencia de un posible espejismo. Fue un viaje largo. Efectivamente, en unos cuantos meses, los mexicanos habían logrado conquistar varias ocupaciones tejanas, que hacían ver prácticamente que la colonia estaba ya bajo control. Pero Santa Anna insistía que muerto el perro, se acabó la rabia. Es en ese momento que Santa Anna recibe a un mensajero, y este le informa que, en la Ciudad de México, había una sublevación en su contra. A lo que Santa Anna responde: esos políticos de pacotilla tenían que arruinarlo. Y no estamos partidos por las balas y las bayonetas, pero sí por nuestra falta de unión. ¡Regresamos a casa! ¿Ya oyeron, muchachos? Las tropas de Santa Anna se dirigen hacia el sureste, hacia la costa de Texas, para encontrarse con el general José Urrea, quien había logrado vencer a los yanquis en Guadalupe Victoria, Texas. Unos días más tarde, Santa Anna había logrado alcanzar a algunos rebeldes estadounidenses esperando cercar a Houston, logrando una pequeña victoria sobre las fuerzas tejanas en Morgan's Point. Santa Anna logra tomar el lugar y esto le levanta el ánimo y piensa que su rival Samuel Houston estaba cerca, así que se lanzó a perseguirlo con una fuerza de unos 900 soldados. La mayor parte del ejército mexicano se quedaría bajo las órdenes del general Vicente Filisola. Un error gravísimo de Santa Anna haber confiado en este hombre. Considerando la cercanía del enemigo, el general López de Santa Anna se detuvo el día 19 de abril en un punto de la confluencia del río San Jacinto y el río Buffalo Bayou.
Los 900 soldados mexicanos comandados por Santa Anna acampan en un río, donde sucedería lo inaudito, donde 700 mexicanos serían masacrados. Pero hablaremos de un dato muy poco mencionado. No se preocupen, es heroico, quizá. Manuel Castrillón fue un héroe cubano que militó en el ejército realista combatiendo a los insurgentes durante la independencia de México, pero más tarde se adhirió al plan de Iguala de Iturbide. La primera ocasión en la que conoció a Antonio López de Santa Anna fue combatiendo en la batalla de Tolemé, Veracruz, 1832. Han sido amigos inseparables desde entonces. El general Castrillón fungía como consejero de Santa Anna. Incluso le recomendó que le perdonara la vida a David Crockett y a los prisioneros norteamericanos en el Álamo. Después de la guerra, un periodista estadounidense le preguntó a Santa Anna el por qué había sido tan cruel durante el conflicto de Texas. A lo que el general respondió: es que no era una contienda de hermanos. Volviendo al tema, el general Castrillón desempeñaría un pequeño papel en la batalla de San Jacinto, pero heroico quizá. Los mexicanos habían acampado a orillas del río, ya que no pueden continuar porque el puente había sido demolido por los rebeldes tejanos. Santa Anna cree que lo hicieron para cubrir su retirada y así obstaculizar el avance mexicano. Los mexicanos tenían que construirlo para continuar su viaje hacia el puerto de Goliad. El viaje de persecución fue muy tedioso y agotador. Santa Anna, sin sospechar que se trataba de una trampa de Houston, decide que es importante que sus hombres descansen para recuperar fuerzas y construir el puente. Lo que no sabía Santa Anna era que los estadounidenses no habían cruzado el río, sino que ellos estaban ocultos del mismo lado que los mexicanos. Estaban a 2 kilómetros del lugar. El 21 de abril de 1836, Sammy Houston vigilaba el campamento mexicano y vio el momento oportuno para atacar. Los mexicanos descansaban. Otro error que hay que señalar es que los mexicanos se habían hecho a un lado de su equipo militar para así dormir mejor. Los Brown Bears estaban bajo llave, con una política para evitar motines, lo cual tiene sentido ya que Santa Anna había sacado recursos humanos de las prisiones. La caballería tejana hace su ofensiva. Los mexicanos son tomados por sorpresa. Varios de ellos estaban aún dormidos. Huyen hacia el río. Unos resisten. Los norteamericanos no dan cuartel. Mexicanos se ahogan en el río. Pero no todo está perdido. El general Castrillón contraataca y organiza una brigada. Esta historia continuará. Si te gusta nuestro contenido, no olvides seguirnos para que estés al tanto de qué más subimos. Se despide de ustedes Bruno Samurai Pictures. Les ha narrado Ime González. Suscríbanse
a Bruno Samurai Pictures o enfrenten la ira de su Alteza Serenísima.